Hola, ¿qué tal? Bienvenidas a Creciendo Contigo Mujer, la radio católica para la mujer, porque ser mujer es un privilegio y les doy la bienvenida a su programa La Ciencia del Amor, dedicado a nuestra querida doctora en la Ciencia del Amor, Santa Teresita. El día de hoy vamos a platicar cómo vive ella dos vías para llegar a la unión con Dios. Una es la vía ascética y la otra es la vía mística. Pero antes de platicar sobre esos caminos que ella tomó durante su vida en este mundo, voy a darles un poco de contexto de cómo ella se siente apoyada por la dirección espiritual, más aún la confesión, con un sacerdote que le ayuda a ir más bien por la vía mística. Y a lo largo del programa estaremos explicando y detallando a qué me refiero con esto. Primero que nada, Santa Teresita, a sus 18 años, ya está en el convento. Ya incluso, es profesa, ya hizo su profesión religiosa y en el convento viven retiros cada cierto tiempo que son predicados por diferentes sacerdotes. Santa Teresita normalmente no sacaba provecho de estos retiros. ¿En qué sentido? Si uno dice, oye, cómo que no sacaba provecho de un retiro si es religiosa y está en el convento? ¿Cómo que no sacaba provecho? Bueno, a lo que me refiero con esta expresión es que las predicaciones que normalmente los sacerdotes que iban al convento a dirigirles sus retiros o ejercicios espirituales eran más, tendían más, su tendencia iba dirigido hacia la vía ascética. Vamos a aclarar a qué se refiere y demás, pero así como de manera general podemos decir que eran más como inclinados como hacia el propio esfuerzo que debemos de hacer constantemente por agradar a Dios y como el vencimiento tal cual de uno mismo, el mal que hay en nuestro corazón. Santa Teresita ya estaba viviendo en ese momento como otra invitación de parte de Dios, más bien a una unión total y plena con Él y a dejarse más bien amar por Él. Ella ya estaba viviendo más bien la vía mística. Entonces, Santa Teresita le costaba trabajo sacar provecho de las predicaciones que tenían porque pues iban, digamos que por otra dirección a la que ella ya en algún momento sí había pasado y de alguna manera seguía pasando, pero no estaba propiamente, digamos, en esa vía tal cual, no estaba propiamente nada más pensando en vencerse a sí misma, sus propias inclinaciones y demás. Los sacerdotes que hasta ahora le habían tocado iban inclinados hacia esa parte. Y también había como cierta corriente de una herejía de aquel tiempo, jansenista, que hablaba mucho de esta parte, como de un Dios implacable como juez, más allá de un Padre misericordioso, como nosotros bien sabemos, se hablaba como de un Dios juez implacable que nada más como si estuviera viendo en qué te equivocas y para condenarte casi casi. Entonces, si las predicaciones tenían como ciertos tintes de esta corriente jansenista, pues más aún Santa Teresita no se identificaba tanto con ellas. Entonces, digamos que los ejercicios que ella vivía, los retiros, pues más bien los padecía. O sea, realmente era como más un sacrificio que hasta su hermana, mayor, le dijo o llegó a escribir más bien que hasta en su cara se notaba, o sea, que se veía toda demacrada, por así decirlo, no comía bien, no dormía bien, porque pues lo que estaba escuchando, ¿verdad?, no le ayudaba tanto. Hay una cosa muy providente que es un sacerdote del cual Santa Teresita ahora sí que no esperaba nada porque pues ya le había tocado ahora sí que las malas experiencias y decía, bueno, un retiro más, no esperaba nada de ese sacerdote y le ayuda muchísimo. O sea, este sacerdote con su predicación sí le ayuda, como ella dice, y tal cual su resumen de la experiencia, al haber escuchado la predicación de este sacerdote y al haberse confesado con él, el padre Alejo Prou, es que la lanzó tal cual a velas desplegadas, así tal cual como un barco así a velas desplegadas, por los mares de la confianza y el amor. ¿Y qué diferencia las predicaciones que había hecho este sacerdote de los otros? Pues que él sí le hablaba de una confianza en Dios, sí le hablaba de un Dios que inclusive, y así se lo dijo tal cual, Dios está muy contento contigo. O sea, él sí le dijo esta parte que pues quizás anteriormente más se habían centrado en otras cuestiones, pues eso decía yo, rigoristas, ¿no? Más como enfocadas al pecado, a las tendencias que tenemos en el corazón hacia el mal y demás, que son ciertas y es parte
ahora sí que es parte de nuestra fe, pero no es lo único. Y a Santa Teresita, este sacerdote, sí le ayuda como a ver esta parte también, que ella ya estaba como ahora sí que viviendo dentro de su corazón, pero necesitaba que alguien se la confirmara, ahora sí que alguien externo a ella. Y este sacerdote, el padre Alejo, hace esto, o sea, le confirma eso que tú estás viviendo, esos anhelos grandes de santidad que tienes y eso, o sea, ese amor tan grande que experimentas de Dios, vas bien, Dios está contento contigo y por eso ella se siente así como, ay, al fin ya me dejan navegar a gusto, o sea, a lo mejor antes se sentía como ese barco que está atorado ahí en el puerto, que pues por más que esté muy bien el viento, el mar y todo, pues está atorado en el puerto, no puede avanzar, a lo mejor antes así se sentía, para que ahora la imagen que ella pone al haber tenido esta confesión con el padre Alejo sea que es lanzada a velas desplegadas por los mares de la confianza y el amor. Y cuánto le debemos también nosotros a este sacerdote, ¿verdad? Porque pues quizás si Santa Teresita, no sabemos, ¿verdad? Dios tiene sus caminos y sus modos de llegar siempre y si no es por una persona, por otra, Él sabe y Él, la verdad, pues tú y yo sabemos, tenemos esa experiencia de su providencia amorosa y que no se limita a si una persona lo hizo o no lo hizo, o sea, Él va a encontrar la manera de llegar, pero le debemos mucho a este sacerdote, la verdad, por haberle dado este impulso a Santa Teresita en el tema del amor y de la confianza. Y ahora sí, volviendo a lo que decía anteriormente, la vía ascética y la vía mística dentro de la vida espiritual. No sé si alguna vez habías escuchado sobre tal cual estos términos, pero con Santa Teresita vamos a aprender mucho sobre ellos. La vía ascética es tal cual la que tiende más al crecimiento de las propias virtudes morales. Digamos que va más como de abajo, o sea, hablando de abajo tú como persona hacia Dios, va más de abajo hacia arriba. O sea, yo te busco a ti, o sea, hay un esfuerzo mío por buscarte, hay un vencimiento mío, un morir a mí mismo por encontrarte a ti, por dejar espacio a ti, Dios, en mi vida. O sea, es un vencimiento, una renuncia. La vía ascética, pues obviamente es una vía muy necesaria dentro de nuestra vida cristiana y más si estamos dando apenas los primeros pasos. ¿Por qué? Pues porque, como dice tal cual, ¿no? O sea, hay que dejar el hombre viejo y hay que revestirnos del hombre nuevo, como dice San Pablo. Y la vía ascética se podría parecer a ese esfuerzo por dejar ese hombre viejo que pues nos puede ahora sí que aparecer en cualquier momento, ¿no? O sea, nuestras tendencias, nuestras inclinaciones aparecen. Todos estamos ahora sí que con esa huella del pecado original. No es que alguien aquí se salve. Bueno, si hay alguien que se salvó, ¿verdad? Aquí está la Santísima Virgen María, excepto ella. De ahí en más, todos tenemos esta tendencia, esta inclinación, entonces hay que hacer algo al respecto, no quedarnos con los brazos cruzados. La vía ascética es necesaria para progresar en nuestra vida espiritual. Es decir, tú ponte a pensar un poco en tu experiencia que has tenido cuando tratas de, pues tal cual, ¿no? De acercarte un poco más a Dios, de ser más paciente con los demás, más tolerante, de ser un poquito más generoso, de hacer un poco más de oración, vas viendo cómo hay así como ciertos obstáculos, ciertas resistencias interiores que es necesario hacer un esfuerzo por vencer. La vía ascética es esta vía en donde nos esforzamos por crecer en estas virtudes morales, ¿verdad? Y esa vía, pues tal cual, nos habla de cómo tenemos que tener un papel activo, ¿verdad? En nuestra vida espiritual, no decir así como que sea lo que Dios quiera y tú así como dejándote llevar por aquello que se te ocurre en el momento, como sea, cuando sea, o sea, sin una verdadera, ahora sí que lucha interior que a veces hay que hacer, o más bien todo el tiempo que hay que hacer hacia nosotros mismos, hacia ciertas inclinaciones, que es lo que decía anteriormente. Entonces, la vía ascética es necesaria y muchos, o sea, ahora sí que los sacerdotes que le tocaba a Santa Teresita, sus predicaciones, se enfocaban mucho en esta vía ascética o sea, repito, es bueno, es necesario, pero ¿cuál llegaría a ser el problema? Que te quedes nada más ahí, o sea, que nada más sea como que no veas más allá
o que caigas inclusive, ¿verdad? Como en algún tiempo se llegaba a pensar que solamente nuestro propio esfuerzo, nuestros propios méritos eran los que nos iban a alcanzar la salvación. Ahora sí que el visto bueno de Dios dependía solamente de lo que tú como persona hicieras, del esfuerzo que tú hicieras nada más. Incluso este pensamiento fue una herejía que se extendió en algún momento en los primeros siglos, ¿verdad?, del cristianismo. ¿Qué herejía es? Pues del pelagianismo. O sea, pensar de esta manera, digamos que ya es una distorsión total de la vía ascética, es pues nada más decir, pues con lo que yo haga, como mis propios méritos nada más, es lo que me va a alcanzar la salvación, pues nada más equivocado, porque ¿quién es el que nos alcanzó ya la salvación? Pues Cristo. O sea, todas las gracias, todos los bienes son por medio de Él. Y obviamente tú dispones tu corazón, pero eso ya está ganado. O sea, Jesús ya nos lo ganó. Entonces, hay que tener cuidado con la vía ascética si nada más nos centramos en que va dirigido a nuestros propios esfuerzos y la separamos de la acción de Dios. O sea, la separamos de la gracia que Dios nos va dando, de la gracia que Él nos va en cada momento infundiendo para hacer aquello que tenemos que hacer. La vía ascética, repito, es muy buena, es muy necesaria en nuestra vida y no va separada incluso de la vía mística, que es la que ahora les voy a platicar y que es por la que Santa Teresita más bien ahora sí que iba transitando durante su vida espiritual, su vida en este mundo. ¿Qué sería la vía mística entonces? La vía mística está más centrada en la acción de Dios en nuestra persona. Esa acción de Dios obviamente no es indiferente, o sea, si va a ser una acción de Dios que le vamos a dejar actuar, pues obviamente va a romper moldes que tengamos, ciertos criterios, ciertos prejuicios, ciertas actitudes, ciertos comportamientos, o sea, parecería una vía o una actitud más pasiva, pero implica muchísimo dejarse moldear y dejarse moldear cuesta muchísimo. O sea, es ese dejarse que Dios actúe. Tú y yo lo hemos experimentado, o sea, el decirle, sí, tú encárgate, sí, tú actúa, el soltarle a él las riendas de nuestra vida cuesta trabajo, o sea, no es tan fácil, es atreverse a ir en un camino ascendente, o sea, hacia Dios, confiados en la acción divina. Eso sería más la vía mística. Santa Teresita ahora sí que se sentía llamada a vivir más por esta vía, pero sin dejar la vía ascética. ¿Cómo es esto? Bueno, que ella no dejaba de hacer sus vencimientos constantes, de hacer pequeños sacrificios en el día a día. Un ejemplo, ella así tenía como un sacrificio personal y que ahí les invito a que un día lo intenten hacer. La verdad no es nada fácil. No recargarse, o sea, literal sentarse, pero sin recargar su espalda, así tal cual estar pues en el oratorio haciendo sus oraciones, en el comedor y demás, sin recargarse. Ella hacía pues este sacrificio personal, hablando de la vía ascética, ¿verdad? Que implica ese tipo de sacrificios personales, esos que solo Dios sabe. De repente por ahí sus superioras se dieron cuenta. ¿Y por qué se dieron cuenta? Pues como no se recargaba, se empezaba pues como a jorobar, tal cual. O sea, es como cuando estás sentada así que en una banca y no hay dónde recargarte, pues como que empiezas a hacerte así, ¿verdad? Y ella pues empezaba a hacer eso y ya le dijeron que pues que ya dejara de hacer eso porque pues le iba a afectar, ¿verdad? A su espalda. Entonces, por obediencia, dejó de hacer ese pequeño sacrificio, pero ella también hacía este tipo de prácticas ascéticas, ¿verdad? Porque son necesarias también para la vía mística. Es decir, para vivir en ese dejarse moldear por Dios. De hecho, Santa Teresita tiene una imagen preciosa, ¿verdad? Que resume muy bien cómo podría haber entendido ella la vía mística. O sea, ahorita se las voy a platicar, pero ese vivir en esa vía mística implicaba seguirse venciendo constantemente, seguir teniendo actitudes, comportamientos, momentos para también vivir en esa vía ascética. O sea, las dos, como verán, van muy de la mano. El detalle es si solamente nos queremos quedar, por ejemplo, y ahí es lo que nos podría llegar como a limitar, ¿no? Nada más quedar en
los propios méritos, los propios sacrificios que hagamos y demás, sin verlo en una relación con Dios, en que de Él viene la gracia, en que al final esto es para unirnos más a Él, no es por yo ser mejor persona, por yo, es una consecuencia, pero a veces llegamos a querer centrarnos únicamente en esto, ¿no? En, sí, voy a hacer, y ahora que, bueno, ya cuando se acaba el año y empiezas así como tus propósitos, como muy centrados en tú, o sea, en ti tal cual como tu propio crecimiento, tu éxito, tu superación, y así como que, pues sí, esto implica vía ascética, ¿no? O sea, implica renuncias, implica sacrificios, pero cuando nada más estás centrado en ti, o sea, ¿cuál es el objetivo al final de cuentas, no? Aquí es una invitación a preguntarnos, ¿no? Aquello que yo hago, aquellos sacrificios, vencimientos, renuncias, cambios que voy haciendo en mi propia vida, ¿qué objetivo tienen? O sea, ¿hasta dónde llega mi objetivo? ¿Está nada más en mí? O sea, ¿hasta ahí se acaba? No, pues por mí. Y claro que tiene, o sea, qué bueno que lo hagamos por nosotros, pero ¿y dónde está como la parte que estás llamado a vivir de trascendencia, de esa unión con Dios en todo lo que vayas haciendo? Ahí es donde se puede conectar precisamente con esa vía mística de que es también esa acción de Dios en ti que te va ayudando a aquello que tus propios esfuerzos vas intentando hacer, ¿no? La imagen que ella pone de la vía mística, que la verdad es preciosa, quizás ustedes ya la han escuchado y les pondré tal cual la frase que ella escribe, es la de un ascensor. ¿Cómo que un ascensor? Pues si ustedes piensen en un elevador tal cual, en el tiempo de Santa Teresita, aunque ya fue hace algunos años, comenzaban los primeros ascensores, los primeros elevadores, comenzaron a, pues ahora sí que el invento de los elevadores fue como en ese tiempo y obviamente era algo como muy, pues muy de moda, ¿no? Así, oh, no, pues imagínate tú los primeros elevadores, ¿no? De estar acostumbrados a subir 1000 escaleras a de repente ya hay un lugar donde nomás te subes y ya vas a ir directito al piso que quieras, así esté lejísimos. Ella usa esta imagen de los ascensores, de los elevadores para ver, para describirnos cómo ella vive en esta vía mística. El ascensor que me ha de subir al cielo son vuestros brazos, oh Jesús. Para esto no tengo ninguna necesidad de crecer. Conviene que continúe siendo pequeña y cada día lo sea más. Es decir, nuestra querida doctora en la ciencia del amor, o sea, es que vean la profundidad de lo que ella nos está diciendo. No es yo me voy a esforzar en subir cada escalón y el sudor, el cansancio, no es, ¿sabes qué? Mi vía para llegar al cielo son tus brazos. O sea, y para poder que me puedas cargar, que me puedas llevar, debo de ser más pequeña. O sea, vean cómo es el cambio de que nos podría hacer como romper esos esquemas que a veces podríamos tener, ¿no? De grandeza, o sea, qué bien, ¿no? Pero fíjate cómo ella nos invita a que esa grandeza se encuentre en lo pequeño y en lo pequeño también de uno mismo, en uno mismo ser pequeño. Ya había dicho, por ejemplo, y pues mucho tiempo atrás, San Juan Bautista, nada más y nada menos, conviene que él crezca y yo disminuya. O sea, cómo así grandes santos, personas como ellos, han encontrado en ese disminuir, en ese ser más pequeños, un camino de unión muy grande con Dios. Y para nosotros es una gran enseñanza, repito, para veces que nos queremos poner metas, propósitos, que para alcanzar cierto puesto, lugar y todo, que bueno, es necesario, ¿verdad? Que estemos muy activos en la vida política, en la vida económica de nuestro mundo y transformarlo para bien, pero no buscar o no quedarnos nada más ahí, porque nos estaríamos perdiendo de mucho si nuestros anhelos y aspiraciones se quedaran solamente ahí. Y bueno, volviendo otra vez a esta parte del ascensor, ¿verdad? Que Santa Teresita busca para llegar al cielo, ese dejarse abrazar por Jesús, esta imagen que es preciosa, obviamente implica una renuncia muy grande a sí mismo, así como a dejarle totalmente nuestra vida en manos de Dios. ¿Te atreves a hacerlo? Porque no es fácil, o sea, porque implica, o sea, es fácil hacerlo, sí, pero luego nosotros nos empezamos a complicar y a pensar, y pero si esto, si más bien como que de cierta forma tenemos cierta desconfianza a que Dios realmente pueda llevarnos por un buen camino. Y lo que digo puede parecer extraño, así como, ¿cómo voy a tener desconfianza?
tenemos esa huella. Ahora sí que esa desconfianza la tenemos de fábrica. Entonces hay que tener cuidado, ¿verdad? De esa desconfianza que podemos llegar a tener. Y fíjense cómo ese vencimiento en más bien confiar es realmente algo que implica dejarnos llevar en los brazos de Dios para que Él nos vaya llevando por donde Él vaya viendo, por donde Él quiera, como Santa Teresita lo dejó, como Santa Teresita bien supo abandonarse en sus brazos. Es una gran enseñanza y el caminito espiritual que ella nos enseña, porque tal cual ella lo menciona así, mi caminito espiritual, ¿verdad? Es la base es esto, es la confianza, es dejarse llevar en los brazos de Jesús. Para nosotros, repito, es una gran enseñanza cuando, por ejemplo, queremos tener todo bajo control, cada minuto, cada segundo, o cuando nos cuesta tanto que las cosas se salgan de nuestro control, planes inesperados y demás, es que yo había pensado, yo quería, como a veces podemos experimentar tanta frustración cuando las cosas suceden así, y como más bien Santa Teresita a lo que nos invita es a la plena confianza de que si estamos en los brazos de Jesús, pues a donde sea que nos vaya llevando, estamos en sus brazos, o sea, como aquella imagen, ¿verdad? De que hemos escuchado alguna vez del niño que va en el avión y el avión pues está con una turbulencia muy grande, toda la gente está asustada, ya no saben que así como que los ojos, yo creo que si tiene por ahí alguien un panecito comiendo pan para el susto, no sé, y el niño bien tranquilo, o sea, y pues de repente le preguntan, ¿y por qué tú estás tan tranquilo, no? Si estamos en una turbulencia muy fuerte. Y él dice, pues porque el capitán es mi papá, así de fácil, o sea, a nosotros pues también podríamos estar con esa tranquilidad si recordáramos quién es el capitán de nuestra vida. Si nosotros, como ese niño, tuviéramos esa confianza en que el verdadero capitán, qué bueno, no somos nosotros, es Dios quien lleva, bueno, y hay que dejarle, ¿verdad? Hay que dejarle esa cabina de control, porque imagínense que el niño, con permiso, yo voy a manejar ahí, sí que miedo, ¿verdad? Si el niño va manejando el avión ahí, sí todos, pues, que fue un gusto haberlos conocido, ¿verdad? Pero no, más bien, el capitán es el papá, el capitán de nuestra vida es Dios, nuestro Padre, que nos lleva, como Santa Teresita bien tenía en cuenta, bien vivía ella en brazos de Jesús. Y repito, y volviendo otra vez a retomar la cuestión de la vía ascética, eso no está peleado, no está separado, ¿verdad? Tan es así que otro ejemplo que podríamos platicar sobre Santa Teresita en esos vencimientos constantes que ella hacía, pues de tendencias, ¿verdad? Que tenía, como todos tenemos, ¿no? Porque luego uno dice los santos y así como casi ya nacieron así, pues casi como la imagen que nos dan del santo, ya casi nacieron así de bebés y ya nunca rompieron ni un plato y nunca se ensuciaron o nunca no sé, podemos llegar a pensar equivocadamente eso, ¿no? Santa Teresita, como todos los santos, tenía sus inclinaciones, tenía que hacer también esos vencimientos como nosotros los tenemos que hacer. Y, por ejemplo, en el convento, pues, se presta que hay personas de todo tipo, me refiero a personalidades de todo tipo, ¿no? Y ciertamente, cuando tú y yo estamos así en un lugar donde hay personalidades de todo tipo, no falta con la que ay, como que no, nomás no te cae, ¿no? O sea, de casi desde que la ves, como que hay algo que no, y sin hablar ni nada, ¿no? Como que luego ya hay algo que no, y hasta te quedas pensando, ay, ¿por qué será? Pues a Santa Teresita, no solo de verla, sino de convivir con una de las religiosas, de convivir pues en el día a día, o sea, vivían todo el tiempo juntas. Había una que le costaba especialmente trabajo el trato con ella, o sea, que ella hasta está escrito en su libro de Historia de un alma, o sea, si era como demasiado, pues como la resistencia hacia esa persona en concreto, o sea, le costaba el trabajo, el trato con ella. No nos especifica si su forma de ser, su forma de hablar, lo que decía, digo, podría haber mil razones, ¿no? Pero sí nos deja claro, o sea, con ella en especial le costaba trabajo. ¿Y qué creen? O sea, para que vean así como realmente cómo Santa Teresita, esta vía ascética, no la dejaba de vivir en todo momento. Esta religiosa, que pues nomás no le caía bien a Santa Teresita, llegó a decirle, ay, hermana, y digo, ahí están, las palabras están en el libro tal cual, pero la idea es la siguiente, ay, hermana,
usted cuando me ve se pone muy contenta de manera especial, casi, casi, pues, ¿qué tengo que la pongo tan feliz? O sea, como una expresión de este tipo, como un poco así, como presuntuosa pero en el fondo le estaba diciendo, cada que me ves te pones muy contenta, o sea, ¿por qué te pones tan contenta? Y que Santa Teresita en ese momento le dijo así como, pues algo muy sencillo, ¿no? Alguna respuesta, y en el libro sí nos pone, lo que no sabe ella es que la alegría que había en mí al verla era más bien espiritual, o sea, Santa Teresita deja claro, no era una alegría humana así como espontánea cuando vemos a una persona que queremos mucho y pues nuestra cara no lo oculta, ¿no? O sea, realmente nos alegramos mucho. Santa Teresita dice, ay, pues sí, lo que no sabes es que era una alegría espiritual, es en el sentido de que era una alegría fruto de los vencimientos que ella hacía para, pues ahora sí que para su tendencia que tenía hacia esta persona, pues no, que no se mostrara incluso en su cara, ¿no? Y esto es algo que ella poco a poco fue trabajando, no es algo así como que salió así espontáneo, porque más atrás, o sea, cuando todavía era niña, decía que pues empezaba como a hacer estos pequeños vencimientos, sacrificios, y que su cara, casi, casi como ahorita decimos, ¿no? Le salían subtítulos, o sea, al inicio sí le costaba, sí era como que pues se le notaba pues quizás que el disgusto o quizás se le notaba que no le gustaba tanto, pero lo hacía pues porque sabía que era necesario y quizás a nosotros nos pueda pasar igual, ¿no? Vamos por el camino pues trabajando ciertas virtudes y a lo mejor al inicio nos cuesta bastante, ¿no? O sea, tú piensa, ponte un propósito y verás cuánto te va a costar, o sea, ser consciente de cómo te va a ir costando cada paso, pero mientras más vayas trabajando, y ahora la invitación es viviéndolo así como Santa Teresita, digo, a lo que cada uno de ustedes se sienta llamado a vivir, en el sentido de Santa Teresita nos da un gran ejemplo de vivirlo como si estás en brazos de Jesús. No es nada más tú con tus propias fuerzas, haciendo tus propios vencimientos y demás, sino sabiéndote que vas cargado nada más y nada menos que por el mismo Jesús, quien es como tu ascensor, como ella decía, mi ascensor al cielo eres tú, son tus brazos, o sea, y para eso debo de ser más pequeña. Vamos viviendo nuestros pequeños vencimientos diarios, nuestros pequeños sacrificios, esos que solo tú conoces, o ese que sabes por ahí que tienes como cierta, ya sé como esta actitud, ya sé este comportamiento, me aparece a cada rato, y veo o sea, veo cómo afecta a las demás personas que me rodean, o sea, porque yo les veo su rostro, o sea, yo veo cómo se ponen cuando yo reacciono así. Eso que tú vas viendo, ¿verdad? En tu conciencia, eso que cada uno de nosotros vamos como viendo que podría ser un pequeño cambio que podemos ir haciendo en cada momento, vivirlo y tomarnos en serio ese progreso, tomarnos en serio ese trabajo en nosotros mismos, pero también uniéndolo como Santa Teresita a no dejarlo de ver como que el verdadero, digamos, pues artífice, el verdadero arquitecto, el verdadero piloto de nuestra vida, ponle el nombre que tú quieras, es Dios. O sea, porque así ya cambia la cosa, como que uno dice, bueno, sí es cierto, o sea, sí, yo me voy esforzando, voy trabajando y demás, pero quien realmente me va llevando, quien realmente va actuando en mi propia vida, sí lo dejo, ¿verdad? Porque recordemos que Dios, pues ahora sí que con todo el amor que nos tiene y para que ese amor de nosotros sea auténtico, nos dejó la libertad. Entonces Él va dejando que si le das chance o no le das chance, o sea, que si tú quieres ir piloteando el avión o se lo vas a dejar a Él. Entonces, vamos teniendo como esta conciencia, aquello que vayamos haciendo en nuestro día a día o eso que te sientas como llamado a vivir en este momento, a cambiar, a transformar una pequeña cosa de actitud, de comportamiento, algún pensamiento o así, entrégaselo completamente a Él. O sea, si eso hasta ahora lo has tratado de hacer por tus propias fuerzas, ahora yo te digo que no lo tienes que hacer solo, o sea, que se lo puedes entregar a Él y dejar que Él te vaya ayudando y guiando en esto. Y así, obviamente también es bueno que este tipo de cosas se vayan viviendo siempre guiados por un director espiritual, ¿verdad? Por alguien que te vaya acompañando. Así puedas ir dejándote llevar en brazos de Jesús, que como decía anteriormente, ¿verdad? Como Santa Teresita, este ascensor que te vaya llevando al cielo sean los mismos brazos de Jesús.
y pues nos encomendamos ahora sí que a su intercesión. Santa Teresita, tú que supiste dejarte llevar en brazos de Jesús por este mundo, supiste entregarle tus luchas, tus dificultades, que no diste tregua, ¿verdad?, a tus propias inclinaciones, sino que constantemente había vencimientos por amor a Dios y dejándolo actuar a Él. Ayúdanos a nosotros en el momento en que estemos viviendo, ayúdanos e intercede por cada uno de nosotros. Les doy gracias por este tiempo que se han dado, que se han tomado, pues ahora sí que para escuchar, para reflexionar sobre estas vías, ¿verdad?, en la vida espiritual. Y les invito a que ojalá, ¿verdad?, que cada uno de nosotros pudiera tener un momento, aunque sea pequeño, ojalá que fuera más de oración, pues para esto que vayamos como descubriendo o alguna idea que en este momento hayas dicho, a mí me gustaría por este lado que más o menos me fue llegando, ¿verdad?, que lo pudieras ir como profundizando más. Y bueno, nos encomendamos nuevamente a Santa Teresita y les doy gracias por su tiempo. Espero que tengan muy bonita tarde.